En medio de las vastas y profundas aguas del Océano Pacífico, a aproximadamente 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, reposa un archipiélago rodeado de misterios y maravillas. Es un mundo aislado, donde especies únicas prosperan de una manera extraordinaria. Lejos de la interferencia humana y de la competencia de especies externas, la naturaleza tuvo libertad para moldear la vida a su manera. El aislamiento extremo permitió el nacimiento de criaturas que no existen en ningún otro lugar del planeta y poseen comportamientos que desafían la lógica. Las únicas iguanas del mundo que nadan como peces, cormoranes que perdieron las alas, pingüinos que nadan bajo el sol ecuatorial y tortugas gigantes que caminan lentamente entre rocas negras y cactus retorcidos. En la aventura de hoy, conocerás también a los curiosos lobos marinos que juegan en las playas de arena volcánica, a los piqueros de patas azules que bailan para conquistar pareja, y a sus primos más discretos, los piqueros de patas rojas. Bienvenido a Islas Galápagos, el último refugio de la vida salvaje. Las fascinantes Islas Galápagos nacieron de intensas erupciones volcánicas y fueron esculpidas pacientemente por la acción del tiempo. Estas islas albergan uno de los escenarios más impresionantes de la naturaleza, donde la vida se manifiesta de forma única y sorprendente. Cada isla, con sus propias condiciones geográficas y climáticas, se convirtió en un laboratorio natural donde las especies evolucionaron de formas únicas, adaptándose a nichos específicos con precisión quirúrgica. Aquí, la naturaleza revela sus secretos más íntimos en formas y comportamientos que desafían la lógica y fascinan a la ciencia. Y fue en este escenario natural donde Charles Darwin, en 1835, comenzó una de las investigaciones más controvertidas sobre la evolución, que llevó a la publicación del libro El origen de las especies por medio de la selección natural, publicado el 24 de noviembre de 1859. Llegó a esta conclusión al observar detalles, como por ejemplo, cómo la forma del pico de un pinzón podía revelar verdades profundas sobre el mecanismo de la vida. Frente a las maravillas del mundo natural, es imposible no preguntarse, ¿todo esto es obra de un creador o es la naturaleza moldeando la vida a través de la evolución, paso a paso, generación tras generación? Deja tu opinión sincera. Las Islas Galápagos no solo albergan criaturas que no existen en ningún otro lugar del planeta, cuentan la historia misma de la vida, de cómo se adapta, cambia y sobrevive frente a los desafíos más extremos. Este santuario natural es un espejo de la creatividad salvaje de la vida, forjada por la soledad y la necesidad de reinventarse. Con un clima que oscila entre el húmedo tropical y el seco desértico, las Galápagos viven bajo la influencia directa de las corrientes oceánicas que determinan el comportamiento de sus ecosistemas. La corriente de Humboldt, fría y rica en nutrientes, y la corriente del Niño, más cálida e impredecible,
Son fuerzas invisibles que dibujan el destino de sus especies. Las lluvias son escasas, los vientos constantes y el suelo es, en gran parte, inhóspito. Pero es justamente en esta hostilidad donde la vida florece de forma sorprendente. Descubriremos cómo la soledad geográfica permitió que las especies siguieran caminos únicos, intactos por la influencia humana durante millones de años. El nombre Islas Galápagos surgió en el siglo XVI, cuando exploradores españoles se encontraron con tortugas gigantes cuyo caparazón recordaba a la silla de montar llamada Galápago. Impresionados, bautizaron el archipiélago en honor a estos animales. La semejanza era tan marcada que el nombre se popularizó y pronto todo el archipiélago pasó a ser conocido como las Islas Galápagos, es decir, las Islas de las Tortugas. Hasta hoy, estas tortugas permanecen como un ícono vivo de las islas, guardianas silenciosas de un paraíso natural que sorprenden a todos los que tienen la oportunidad de conocerlo. Las Islas Galápagos comenzaron a formarse hace unos 5 millones de años debido a la actividad de un punto caliente volcánico bajo el Océano Pacífico. A medida que la placa de Nazca se mueve, nuevas islas surgen lentamente, mientras otras se desgastan. Las más jóvenes y activas se encuentran al oeste, como Isabela y Fernandina, mientras que las más antiguas, como San Cristóbal, están al este. Las erupciones volcánicas moldearon paisajes únicos y permitieron la aparición de la vida, traída por vientos, corrientes y aves migratorias. El archipiélago está formado por 127 porciones de tierra, siendo 13 principales, cada una con características ecológicas distintas. Islas como Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal y Floreana se destacan por su biodiversidad, papel científico e historia singular, conformando uno de los ecosistemas más fascinantes y estudiados del planeta. Cada isla de Galápagos es una cápsula evolutiva única, un microcosmos de adaptaciones extraordinarias que continúa fascinando a científicos y aventureros de todo el mundo. Por ser un archipiélago volcánico, formado por sucesivas erupciones, el suelo aquí es joven, áspero, oscuro, formado básicamente por basalto volcánico, y aún hoy en constante transformación. En muchas áreas la tierra es porosa, pobre en nutrientes, pero su rugosidad permite la acumulación de polvo y materia orgánica con el paso del tiempo. Con ello surgen pequeños bolsillos fértiles donde la vida lentamente se instala. La diversidad de los suelos en las diferentes islas, desde campos de lava solidificada hasta picos cubiertos por neblina, crea microambientes únicos. Cada isla ofrece un tipo de suelo y clima distintos, lo que moldea la vegetación y, en consecuencia, la fauna terrestre que habita en ella. La naturaleza en Galápagos es como un experimento vivo, donde el suelo esculpe los caminos posibles de la vida. Como el archipiélago nunca estuvo conectado al continente, todos los animales que viven aquí llegaron desde lejos, traídos por corrientes marinas, flotando sobre troncos o llevados por el viento. Así llegaron los ancestros de las tortugas gigantes, de los pinzones, de las iguanas y de muchos insectos. Una vez aquí, en un suelo cálido y volcánico, esos pioneros enfrentaron condiciones extremas, falta de agua dulce, vegetación escasa y temperaturas oscilantes.
El aislamiento, con poca competencia y sin depredadores terrestres naturales en muchos casos, permitió que los animales desarrollaran comportamientos y apariencias únicas. La tortuga gigante creció sin prisa, adaptando su caparazón al tipo de vegetación de la isla donde vivía. Las iguanas terrestres aprendieron a alimentarse de cactus espinosos y a usar la sombra de las rocas para protegerse del calor. Las Islas Galápagos son un verdadero laboratorio viviente, donde la fauna nativa parece haber salido de un libro de historias fantásticas. Aquí, los animales evolucionaron de formas únicas, aislados del continente por millones de años, moldeados por un ambiente extremo e impredecible. Uno de los ejemplos más emblemáticos son las iguanas marinas. Estas iguanas no son como otras. Son las únicas del planeta que desafían el mar para alimentarse, sumergiéndose en aguas frías para raspar algas de las piedras sumergidas, su alimento principal y vital. Tienen un cuerpo robusto que puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud y pesar cerca de 12 kilos. Se deslizan entre las rocas y las olas con una habilidad que pocos animales poseen. Cada subespecie, repartida por las islas, tiene rasgos propios, como distintos tonos de gris y negro, e incluso toques rojos que surgen con la llegada de la época de apareamiento. Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos asumen un papel de protagonistas vibrantes en la historia de la vida marina. Sus colores se intensifican, tiñéndose de rojo y verde, mientras se posicionan en territorios que defienden con ferocidad contra otros machos rivales. En las playas arenosas, las hembras excavan cuidadosamente hoyos para depositar sus huevos, que permanecerán enterrados hasta que, tras unos 3 meses, las crías valientes enfrenten el mundo por primera vez. Desde sus primeros pasos, estos jóvenes iguanas deben escapar de los peligros que los acechan, como halcones ágiles, grandes cangrejos y peces voraces, que los esperan tanto en tierra como en el agua. En las profundidades del tiempo, cuando las Islas Galápagos aún eran jóvenes, moldeadas por el fuego de los volcanes que emergían del océano, un viajero silencioso comenzaba su travesía por estas tierras recién formadas. Era la tortuga gigante, un verdadero coloso que caminaba lentamente sobre la lava enfriada, desafiando la aridez y el aislamiento. Con su imponente caparazón, que puede pesar hasta 250 kilos y alberga historias de más de 100 años, se convirtió en uno de los primeros y más icónicos habitantes de estas islas remotas. Muchas de estas tortugas alcanzan entre 120 y 150 años de edad en estado salvaje. En cautiverio, con los cuidados adecuados, algunas llegaron a vivir aún más, como la famosa Harriet, que murió con cerca de 175 años. Ese impresionante tiempo de vida está relacionado con su metabolismo extremadamente lento, la ausencia de depredadores naturales y el estilo de vida tranquilo que llevan en las islas. Son uno de los vertebrados más longevos del planeta. Cada isla de Galápagos, con su vegetación y relieve únicos, moldeó de manera sutil la forma de los caparazones, a veces altos y arqueados, para alcanzar hojas elevadas en terrenos donde crecían arbustos, otras veces más planos y alargados, facilitando el movimiento
en campos de vegetación baja. Estas criaturas prehistóricas son un registro viviente de la historia geológica y ecológica del archipiélago. La vida de esta tortuga gigante es una saga de adaptación y resistencia. Se alimenta con paciencia de la vegetación local, cactus suculentos que proveen agua, hojas y frutos que varían según la isla, moldeando hábitos de supervivencia que desafían las condiciones áridas de Galápagos. Su metabolismo lento es un aliado silencioso, permitiéndole ahorrar energía y soportar largos periodos sin comida ni agua. Sin embargo, la tranquilidad de los adultos contrasta con el drama de las crías, que enfrentan un mundo lleno de peligros. Desde aves depredadoras hasta invasores traídos por el hombre, como ratas y cerdos salvajes, muchos jóvenes no sobreviven para llevar adelante esta historia milenaria. Esa conexión entre las tortugas y Galápagos va más allá de la biología. Es una narrativa que cruza siglos. En tiempos de grandes exploraciones marítimas, los navegantes veían en ellas no solo gigantes lentos, sino verdaderos recursos vivientes, fuentes de alimento y agua en alta mar. Esta relación casi llevó a algunas subespecies al borde de la extinción. Actualmente, gracias a programas de conservación que rescatan y reintroducen a estos gigantes, la tortuga gigante simboliza la resiliencia de Galápagos. Cada caparazón, marcado por el tiempo, es una página de la historia de la isla, un testimonio silencioso del poder de la evolución y la fuerza del aislamiento. Caminando lentamente por el suelo volcánico, nos recuerdan que, a veces, la supervivencia se escribe con paciencia, en un ritmo tan lento como su andar, pero infinitamente poderoso. En las playas de arena negra y dorada de las Islas Galápagos, bajo el sol abrasador del Pacífico ecuatorial, una figura carismática domina el paisaje, el lobo marino de Galápagos. Llega con el romper de las olas, deslizándose con elegancia e imponencia, como si cada entrada al mar fuera parte de un ritual ancestral. Estos mamíferos marinos, descendientes del lobo marino californiano, colonizaron el archipiélago hace miles de años y desde entonces escribieron su propia historia. Los machos adultos son verdaderos gladiadores de las playas y pueden alcanzar más de 2,5 metros de largo y pesar impresionantes 250 kilos. Las hembras son más pequeñas, más ágiles y tímidas, midiendo cerca de 1,80 m y pesando hasta 120 kilos. A pesar de la diferencia, todas las estructuras sociales de la colonia giran en torno a la fuerza y liderazgo del macho alfa, que defiende su harén con valentía, aunque el precio sea la extenuación. Cuando el sol se pone, el espectáculo cambia de escenario. Los lobos marinos se sumergen en las aguas frías que rodean las islas, guiados por el olfato y la memoria. Su dieta es variada, pero compuesta principalmente por peces, calamares y pequeños cefalópodos. Son cazadores nocturnos eficientes, sumergiéndose a profundidades sorprendentes y nadando con movimientos fluidos y coordinados. En sus cacerías solitarias o en pequeños grupos, son como sombras en movimiento, silenciosos, veloces y letales para sus presas. Pero el mar no siempre es seguro. Tiburones y orcas acechan en las corrientes, recordando que, incluso para los reyes de la playa,
El océano tiene sus propios depredadores. Aún así, la conexión de estos animales con el agua es tan profunda que sus cuerpos, moldeados por la evolución, parecen pertenecer más al mar que a la tierra. En la vida en tierra firme, sin embargo, el lobo marino revela otro lado, el del cuidado y la conexión. Las madres amamantan a sus crías por más de un año, reconociendo sus llamados entre decenas de voces en la colonia, una hazaña digna de una memoria afinada y de lazos afectivos complejos. Las crías son increíblemente curiosas. No es raro ver a jóvenes lobos marinos acercándose a buceadores humanos, jugando, espiando las cámaras, explorando el mundo que los rodea. Aquí vive una especie diferente e improbable. A diferencia de sus primos del sur, no se desliza sobre el hielo, ni marcha en silencio por desiertos de nieve. En el corazón del Pacífico, donde el calor baila sobre las piedras negras y el mar esconde secretos, vive el pingüino de Galápagos, el único en el mundo que habita el hemisferio norte, en pleno clima tropical. Con apenas medio metro de altura y 2 kilos de ligereza, es la prueba viva de que la naturaleza, cuando se ve desafiada, responde con creatividad. Se alimenta de peces pequeños traídos por la corriente de Humboldt, una corriente fría que transforma este paraíso árido en un oasis marino. Allí, entre sombras de lava y olas frías, sigue su vida, discreta, pero extraordinaria. En pequeños grupos o en parejas dedicadas, estos pingüinos viven en las islas Isabela y Fernandina, donde cavan nidos en huecos protegidos del calor mortal. Son compañeros fieles, regresando siempre al mismo refugio y al mismo compañero, año tras año. Juntos, cuidan de las crías, turnándose entre el mar y la tierra, entre la caza y la protección. Pero estos curiosos animales deben mantenerse siempre alerta, pues halcones, gavilanes y tiburones rondan la región, poniendo a prueba su resiliencia. Aún así, con alas adaptadas como aletas y un cuerpo hecho para cortar el agua como una flecha, siguen adelante. Pequeños en tamaño, pero gigantes en estrategia, los pingüinos de Galápagos son una de las historias más inspiradoras del archipiélago. Un cuento de resistencia en medio de lo improbable. En las Islas Galápagos, el cielo es un escenario en constante movimiento. En él vuelan personajes que parecen salidos de un cuento de ciencia ficción. Aves con picos inusuales, comportamientos únicos e historias evolutivas que transformaron este archipiélago en un verdadero laboratorio de la vida. Entre los protagonistas más fascinantes están los pinzones de Darwin, pequeñas aves que, a primera vista, parecen simples, pero que revelan una diversidad de picos tan sorprendente que influyeron en la teoría de la selección natural. Cada especie de pinzón evolucionó para adaptarse a un tipo específico de alimento, semillas duras, néctar, insectos, creando una sinfonía de especializaciones. Son la prueba de que, en Galápagos, incluso las criaturas más pequeñas cargan con el peso de la historia de la vida. Volando con elegancia sobre los acantilados y las olas, el piquero de patas azules llama la atención con sus colores vívidos y su danza de apareamiento casi teatral. Sus patas azules no son solo un encanto visual. Cuanto más vibrantes, mayor la posibilidad de atraer una pareja. A su lado,
vive el enigmático piquero de patas rojas, más reservado, habitante de los árboles y maestro de los vuelos largos. Pero tal vez ninguna ave sea tan emblemática como el albatros de Galápagos, con una envergadura que puede superar los 2,5 metros y que solo se reproduce en la isla española. Cada temporada, estos gigantes del aire regresan a la misma pareja y al mismo lugar, como si obedecieran a un llamado ancestral. El cortejo es un espectáculo de toques de pico y movimientos coreografiados, sellando uniones que pueden durar toda la vida. Entre las criaturas más carismáticas y exóticas de las Islas Galápagos está la fragata, un ave marina que transforma el cielo en espectáculo durante la época de apareamiento. Los machos son inconfundibles. Poseen una bolsa roja bajo el cuello que inflan como un globo gigante para atraer a las hembras, creando un contraste vibrante con su cuerpo negro y brillante. Este ritual puede durar horas, con los machos inflando sus cuellos y produciendo sonidos rítmicos con la esperanza de ser elegidos. A pesar de su apariencia imponente, las fragatas tienen hábitos peculiares. Pasan la mayor parte del tiempo planeando en las corrientes de aire caliente y son notorias por su estrategia oportunista de alimentación. Rara vez pescan solas, prefieren robar alimento de otras aves en pleno vuelo. En Galápagos simbolizan la belleza y la audacia de un ecosistema donde la supervivencia favorece no solo a los fuertes, sino también a los astutos. En los manglares y aguas poco profundas, otra estrella se destaca, el flamenco americano, con su plumaje rosa intenso y cuello en curva elegante. Alimentándose con movimientos graciosos de filtrado en el agua, trae un aura de delicadeza que contrasta con la aspereza volcánica a su alrededor. Por otro lado, el cormorán de Galápagos, también llamado cormorán no volador, es un rebelde de la evolución. Es una de las pocas especies de cormoranes que perdió la capacidad de volar. Sus alas atrofiadas y su cuerpo adaptado a la natación profunda lo convirtieron en un buceador formidable que busca peces en las aguas alrededor de las islas rocosas. En las profundidades azules que rodean las Islas Galápagos, lejos del calor de las rocas y del vuelo de las aves, vive un mundo silencioso, misterioso y ancestral. Allí, criaturas marinas evolucionaron de formas únicas, adaptadas a las corrientes frías y ricas, traídas por el encuentro de la corriente de Humboldt con la corriente de Cromwell. Uno de los protagonistas más emblemáticos de estas aguas es el tiburón martillo, que se reúne en grandes cardúmenes cerca de la isla Darwin, un espectáculo raro e hipnotizante. Con su cabeza en forma de T, este depredador es maestro de la percepción sensorial, capaz de captar impulsos eléctricos de presas escondidas bajo la arena. Pero no está solo. Las aguas de Galápagos son santuario para decenas de especies de tiburones, incluyendo el tiburón de Galápagos, el tiburón sedoso e incluso el imponente tiburón ballena, el pez más grande del planeta, que se desliza con majestuosidad por las corrientes profundas. En esas mismas aguas se mueven con elegancia los peces loro, barracudas, morenas y cientos de otras especies endémicas y migratorias.
Los peces loro, por ejemplo, no solo encantan con sus colores vibrantes, sino que también desempeñan un papel vital. Trituran corales muertos y producen arena fina, ayudando a formar las playas de las islas. Las morenas, con sus cuerpos largos y mirada desconfiada, acechan entre las piedras como guardianas de los arrecifes. Pero el verdadero espectáculo de la biodiversidad marina se revela en los arrecifes de coral y en las paredes sumergidas, donde cada centímetro parece latir con vida. Camarones limpiadores, estrellas de mar, erizos y pulpos viven en equilibrio dinámico con depredadores mayores. Un ecosistema marino tan delicado como fascinante. Es en este ambiente submarino donde aún puede sentirse el pasado profundo del planeta. Las especies marinas de Galápagos no son solo habitantes de un archipiélago remoto, son sobrevivientes de eras geológicas, testigos de la transformación del océano y de la vida. Los mares de Galápagos son considerados uno de los ecosistemas más protegidos y estudiados del mundo, y no por casualidad. Lo que nada en estas aguas guarda secretos que pueden explicar no solo el pasado de la vida en la Tierra, sino quizás su futuro. Allí, en el azul profundo, el mundo aún resiste como era antes del hombre. Durante millones de años, las Islas Galápagos permanecieron aisladas del mundo, como un secreto guardado por el propio océano. Un refugio donde la vida evolucionó sin prisa, sin ruido, moldeada solo por el tiempo, la lava y la necesidad de adaptación. Pero este santuario de la naturaleza, donde cada criatura parece salida de un libro de mitos, hoy enfrenta una amenaza real, no de depredadores salvajes, sino de la especie más poderosa del planeta, el ser humano. El mismo archipiélago que inspiró a Darwin a formular la teoría de la evolución, ahora lucha por seguir evolucionando sin ser destruido. La amenaza no llega con garras o colmillos, sino con motores, plástico, especies invasoras y el lento, pero implacable, cambio del clima. La historia de la preservación en Galápagos comienza como un esfuerzo desesperado ante el colapso. La llegada de barcos, turistas y colonizadores trajo consigo cabras, ratas, gatos e insectos que nunca debieron haber pisado allí. Especies invasoras que devoran huevos de tortugas, destruyen plantas endémicas y desequilibran un ecosistema que tardó eras en estabilizarse. Cerca de 70.000 turistas visitan las Islas Galápagos cada año, convirtiéndolas en el destino turístico más popular del Ecuador. Ante esto, nació uno de los proyectos de conservación más ambiciosos de la historia. En 1959, el 97% del área terrestre de las islas fue transformado en Parque Nacional y, en 1978, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Desde entonces, científicos, conservacionistas y habitantes locales vienen librando una batalla silenciosa, pero determinada, para salvar este mundo. Hoy en día, drones vigilan áreas remotas. Programas de erradicación de especies invasoras operan en ciclos precisos. Existen cuotas estrictas de visitas, monitoreo de embarcaciones y planes de educación ambiental para los residentes. Pero los peligros continúan. En las Islas Galápagos,
El equilibrio entre vida y muerte muchas veces lo deciden fuerzas oceánicas invisibles, llamadas el niño y la niña. Estos fenómenos climáticos globales tienen un impacto directo sobre el ecosistema del archipiélago. Durante el Niño, las aguas del Pacífico se calientan anormalmente e interrumpen la corriente de Humboldt, que normalmente trae nutrientes vitales para la cadena alimentaria marina. Esto provoca escasez de peces y algas, llevando al sufrimiento de lobos marinos, aves e iguanas marinas. La Niña, en cambio, hace lo opuesto. Intensifica el enfriamiento de las aguas y favorece la abundancia de alimento en el mar, pero puede traer largos períodos de sequía a la vegetación terrestre. Estos ciclos naturales moldean la biodiversidad de las islas de manera profunda y constante. Sin embargo, con el agravamiento del cambio climático, los científicos temen que estos eventos se vuelvan más frecuentes y extremos, poniendo en riesgo la resiliencia de especies ya adaptadas a un mundo de contrastes e inestabilidades. Con cada nuevo El Niño, los científicos se apresuran, los datos se actualizan, las especies se monitorean. Es una carrera contra un enemigo que no se ve, pero que tiene el poder de cambiarlo todo. Las iguanas marinas, por ejemplo, disminuyen de tamaño a lo largo de los años si enfrentan repetidos El Niños, uno de los pocos casos documentados de reducción corporal en respuesta directa al cambio climático. Aves como el cormorán no volador y el pingüino de Galápagos sufren una caída drástica en su tasa de reproducción. Por otro lado, la Niña, aunque positiva para los océanos, puede castigar la vida terrestre con sequías prolongadas. En ese equilibrio delicado entre calor y frío, abundancia y escasez, las Galápagos bailan una coreografía que recuerda su origen volcánico, inestable, impredecible, profundamente viva. Mientras los fenómenos van y vienen, la gran pregunta permanece: ¿será que, ante el cambio climático global, estos ciclos se volverán aún más intensos, más frecuentes, más destructivos? La historia de Galápagos tal vez esté, más que nunca, siendo escrita por las mareas. El calentamiento de los océanos afecta directamente las corrientes frías que sustentan la vida marina. El turismo descontrolado, si no se equilibra, puede convertirse en un arma de doble filo, trayendo recursos económicos, pero también basura, enfermedades y presión sobre los hábitats frágiles. Galápagos está en una encrucijada histórica, entre ser un símbolo eterno de la evolución o una víctima más del colapso ambiental global. Y en medio de esta tensión surge una nueva generación: jóvenes biólogos, guías locales, buzos y guardaparques que crecieron con los pies en la arena volcánica y el corazón latiendo al ritmo de las mareas. No ven las islas solo como un lugar de trabajo, sino como una herencia viva, como un templo natural. La historia de Galápagos está lejos de terminar. Sigue siendo escrita cada día, entre el vuelo de un albatros y el nacimiento de una pequeña tortuga en una playa aislada. Las Islas Galápagos son un santuario único de vida silvestre, un testimonio vivo de cómo la naturaleza resiste, se transforma y se reinventa ante las adversidades del tiempo. Nacidas del fuego volcánico en medio del Océano Pacífico, estas islas inhóspitas enfrentan sequías severas, suelos pobres y un aislamiento extremo que desafía cualquier forma de vida. Y, aún así, florecen. Cada animal, cada planta, es el resultado de una larga historia de adaptación,
moldeada por presiones ambientales brutales y por la ausencia de recursos. Aves cambiaron sus picos para acceder a diferentes fuentes de alimento. Reptiles aprendieron a nadar entre las olas para buscar sustento, y todo el ecosistema, en su compleja armonía, prueba una verdad profunda. La vida nunca se acomoda, cambia, resiste, crea caminos donde no había ninguno. Galápagos es una lección viva sobre el poder de la transformación, un recordatorio de que, frente al cambio, sobrevivir no es suficiente. Es necesario evolucionar.